La ganadora de La Más Draga es... Y la ganadora eres tú. Será la ganadora de esta noche. La ganadora de este reality, de este programa. Yo soy Soronasti. Yo soy Guajardo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Reyes. Yo soy Georgie. Yo soy Sirena. Hola a todos. ¡Me apareció Chuck! Todas. Solo las más. Hermanas, volvimos, regresamos, lo que usted pidió. Usted decía que quería vernos en la televisión y aquí estamos. Para que no me conozca, que han de ser muy pocas, yo soy Guajardo, soy finalista de la segunda, la mejor temporada de La Más Draga. Ni modo, hermanas, no se pudo ganar esa vez y vamos viendo a ver si se puede esta. Pero ya volvimos. Hermanas, yo estoy muy contenta, yo vine a platicar, yo vine a convivir, yo vine a ver qué pasaba, a ver qué me ponían. Yo la verdad es que vengo a reír, a carcajear y a lucir como que voy a matar a los Power Rangers. Y pues nada, hermanas, ya estamos aquí y nos trajeron, nos desenterraron desde el más allá, desde el Mitlán. Dijeron, a ver, guapas, vamos a seguirlas explotando. ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué pasó? Hola, bebés, ¿cómo están? Soy Madison Basray de la temporada 3 de La Más Draga. Y pues nada, soy la creadora de y la que soporte de la famosa frase que nos robaron los fifes. Yo soy la creadora y la única, para que no anden ahí repartiendo la medallita. Me llegó la invitación y me sentí muy halagada. Y gracias a toda la gente que me apoyó pidiéndome en redes sociales, aquí estoy y vamos a darlo todo. Hermana. ¿Cómo estás, hermana? Pues estoy aquí, que es lo importante, hermana. Esperemos. Estoy viva, estamos vivas. Estamos vivas, por fin. Somos nos como regresaron. Frankenstein. Mi papá también quería darme vida. Y ni modo. Ya no subas los demás, así está bien. Ya. No que no. Buenos días, mamacitas, ¿cómo están? Yo soy Georgie, la más querida de la temporada 4, pero pues ya lo deberían de saber. Y la verdad, la más. Creo que era bien sabido que cuando pasara esto yo iba a estar. Estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy feliz de regresar, de demostrarles a ustedes y a mí todo lo que puedo hacer. Y pues de darles muchísimo contenido, porque ustedes saben que yo soy la chica del contenido. Yo inventé dar contenido en La Más Draga. Y pues a eso vine, la verdad, a pelear y a que se peleen conmigo a ver si se atreven. Ya. Amarillo pollo. Ya. ¿Ese es un taxi? Ya. Y este señor. Esa es una perra. ¡Hey! 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 Ya llegó tu mami, papi. ¡Hey! Sacha, Rudy Reyes. La perla de Cari. A la verga, tampoco con el de este. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste?
Estamos de vuelta en la casa de las más, en la casa de las más. Que bueno, ya me conocen y los que no me conocen, mucho gusto para ustedes. Que diva. Bueno, pues yo soy la perla del Caribe, la máxima de la morena que todos quieren, latina de piel doradísima, ísima. Y vengo de la temporada 3, la temporada del talento, mami. No de la producción, pero sí del talento. ¿Tan contenta no? ¿Tan feliz no? Lo lamento, soy yo, Rudy Reyes, ni modo. ¿Qué? Ay, hay un sinfín de más. Y lo que falta, chiquito, lo que me salga natural, porque talento nato, mami. Siguiente, la catafixia. ¡Regresó a concursar! La sirenita. Todo lo hago rico. ¡Hey! Estamos de vuelta. ¿Cómo estamos, mis amores? Para los que me conocen y para los que no, me presento. Yo soy Sirena, directamente desde la 4T, la 4 Transformación. Y nada, la gente lo dice, ustedes lo dirán en su casa, lo pensarán, medítenlo, pero definitivamente la 4T fue la mejor temporada y ni modo y van a tener que soportar. La 4T me dejó una experiencia espectacular en la que me moría de ganas por una segunda oportunidad. ¿Y qué creen? Estamos de vuelta. Esta vez ahora sí nos venimos bien terapiados, venimos a disfrutar, a pasarnos la padre. Ya no quiero que pongan jetas, por favor. Por favor, venimos contentas a dar caras bonitas. Ya, venga, te nomás. ¿Cómo estás, hermana? Ya. Te va a pegar. ¿Prohibido pegar? No, esta temporada va a ser de pegar y de ruñir, ni modo. Amiga, que vuelvan a levantar tu ataúd para que salga ahora tu abogado, Di. Hermana, voy llegando y ya me vas a rayar el ataúd. Sin raspar muebles. Ahora que sigue la catafixia, señor Chabelo. La primera, única y verdadera chica de la moda está de vuelta, bebé. ¿Cómo estabas? Eres la única chica de la moda. La verdadera, vengo a tener orden. Y la primera. La primerísima. Me encanta que vienes postando. Y Monterrey en casa, Monterrey. Hermanas, pues estamos de vuelta aquí en La Más Draga. Ahora sí solo las más, la chica de la moda, la verdadera, la única. Y estoy muy emocionada de estar aquí de vuelta. Soy de la temporada 2, la temporada más icónica, cargando la temporada en mis hombros otra vez. Y ahora sí, regresamos todas como muertas, en ataúdes. A mí me encantó la fantasía de sentirme. Yo estaba sudando como perra, pero estaba esperando ver, a ver, quiénes eran mis compañeras. La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Faltan 2 rojas. ¿Quién más tiene plomo rojo? Ya, yo siento que falta una roja en mi temporada. Lo veo venir. Ya. Bota blanca, eso es de prostitutas. ¡Bajen el ataúd! ¡Bájela! Hola, nenas. Es hora de DJ evolucionar. Ya. Hola, gente. ¿Cómo están? ¿Me recuerdan? La chilena más mexicana, directamente desde la 4ª temporada y, por qué no decirlo, matriarca y jefa de la House of Cipher. Así que acá estamos de vuelta, regresando ahí entre las muertas y, obviamente, vengo por mi revancha. ¡Ya perdimos! ¿Cómo están? ¿Preparadas para colapsar de nuevo? Sé que Cipher viene como a jalarnos las orejas porque ella no sé qué se esté metiendo. Guapa. Bueno, ya nos falta una compañera. ¿Quién será de rojo? Dijimos de rojo. ¿Debra? Zapato ortopédico, calceta blanca y de repente, ¡pum! Calzones viejos, guangos. Al final era Velveteen. ¡La ambulancia! ¡Ay! ¡Se apareció Chucky! Hermanas, ¡Sí queremos en La Más Draga! ¡por fin! Soy Velveteen Guadalupe, tengo 32 años, soy de Monterrey, Nuevo León, donde se hace el mejor drag
Y ni Modérrimo Paper la más. ¡Ya! ¿Y Velveteen quién es? Además de que saben que es el payaso de México, es la ambulancia, es Chucky, es todo lo que ustedes quieran hacer, la más ampona, la más fragmentada, la que querían ver en la tele por fin, la que querían que se arrastrara, que pasara la ella misma. Y aquí estamos, hermanas. Yo por ustedes, saben que hago todo por ustedes, por el payaso, por mi público querido. Entonces aquí estamos, hermanas, pasando la burla en Solo las Más. Y pues nada, hermanas, aquí estamos para entretenerlos, para pasarla padre y para reír y llorar, hermanas, porque aquí saben que una llora y ríe y llora. La ambulancia, hermanas, yo dije, este no es el hospital, te equivocaste, hermana, del lugar. Prohibido ser señores vestidos de bebés. La verdadérrima. No sé si estoy feliz de verla. Ya empezamos con gatadas. ¿Cómo? ¿En cuál temporada esto? ¿De qué me perdí? La quiero mucho a Velveteen porque se ha portado muy bien conmigo y me dio mucho gusto, aunque sé que muchos y muchas van a hacer boca chueca en sus casas. La he visto como en eventos, nos hemos saludado y todo eso, pero no he tenido la oportunidad como de compartir más con ella. Sí, todos la conocemos, bebé. Me hace falta un beso en el Watch is for. O sea, sí, todos la conocemos. Icónica, mi hermanita. Pero, güey, ¿en cuál temporada estuviste, mami? Nació muerta. Esta nació muerta. Por eso sale. Da mucho coraje, puta. Hermanas, pues yo vi mucho rostro viejo, mucho rostro que venía a gatas, hermanas. Venía así gateando, pero oye, me regalaron unos olores a azufre, de donde viene el infierno, hermanas. Yo giré. Zoro nasty. Zoro, hermana. Zoro, ese pollito que falta comernos. No vamos a comer un pollito, hermanas, porque nadie sabe lo que pasó detrás de Fragmentadas. Porque, hermana, sabe que yo, para comer pollos, soy la elegida. Me encanta comer pollo y yo no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la pague, hermana. Entonces, vamos con todo. Bueno, eso digo. Y luego acabo llorando. Porque no nos habíamos visto. Teníamos rato que no nos veíamos. Nos habíamos topado en un lugar y otro, nada más como que nos saludábamos y así. Pero ya no habíamos platicado ni nada. Entonces dije, aquí va a haber harto chisme, pero también va a tocar mucho fragmento. Porque, para la que no sepa, nosotros hemos sido familia por mucho tiempo. Luego después ellas se pelean y uno ya no sabe qué pasa, ¿verdad? Estoy emocionada de ver a la patrona. Estoy emocionada de que se atreviera a pararse la tele otra vez, porque, hermanas, después de esa vergüenza, de esa cara en el piso, yo le aplaudo. ¡Qué huevos! Entonces, por eso la patrona siempre va a ser de mis favoritas, porque más allá de que es súper talentosa, es huevuda. Pues, ¿quién más estuvo, hermanas? Pues puro chiste viejo. Ya, por fin. ¿Usted, compañero, de qué temporada es? Todas las temporadas me he colgado en sus lomos, pero ya por fin voy a estar aquí. Hermanas, por fin, hermanas, ya trepan el lomo. Se está cayendo el babero, hermana. El babero. Es que babeando por ustedes, hermanas. ¡Ya! Sí me llamó mucho la atención de que no ha estado en una temporada como regular. Así que vamos a ver cómo lo hace con las más. Venimos muy preparadas como física, emocional, vestuarios, todo. Y no sé si está al nivel. Espero que nos demuestre lo contrario, la verdad, porque si no, pues bebé, yo te voy a destruir. Ya estoy sufriendo, hermanas. Bienvenida, bebé. Gracias. Pues emocionada, ¿algún tip que me puedan dar para superar esta? No hubieras aceptado. Regrésate a tu casa. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Pues muy emocionada, gracias por aceptarme aquí en su casa. Aquí Bienvenida, emocionada. hermana. Bienvenida, bebé. Gracias. Canta. Mucha perra del mal, mucha perra del bien. Ya. Un gusto estar con todos ustedes, hermanas. Un honor competir con señores, como Guajardo. Señores vestidos de bebé. Guajardo. Esto es Solo las Más, y verdaderamente estamos solo las más. No falta ninguna, no sobra ninguna. Aquí somos puros rostros hinchados, hermanas, para empezar. Pero aparte de eso, somos grandes rostros, grandes personalidades. Yo creo que es un elenco muy correcto y muy fuerte. O sea, confío mucho en mi trabajo, pero no me voy a confiar porque yo sé cómo son estas perras. Como ustedes saben, yo soy una pequeña egocentrista. Y sé que muchas de las chicas de aquí también tienen unos egos gigantescos. Y con varias he tenido roces en diferentes lugares. O sea, con Guajardo me he peleado, con Madison me he peleado, con Rudy me he peleado. Espero que esta sea una oportunidad o de conocernos o de terminar de pelearnos, tirarlo todo y ahora sí arrancarnos pelucas y que sobreviva solo la más.
Ya mucho talento, la verdad. Yo ya estaba pedida desde... O se va a demostrar. Desde antes. Oigan, pero somos bien poquitas, ¿no? No se Sí, me porque yo más que este elenco Es que somos casi solo sí va a las dar- sí manos. va a dar rating. Todas. Ya. Aurora Wonder. En eso llega una enmascarada. Yo dije, qué fuerte. ¿Quién será? Y me ataqué. Yo me ataqué porque dije, ¿cómo que hay una secreta más secreta que yo? Dije, o sea, tiene que ser o alguien más acá. Yo estaba la boca de lado. Vi la enmascarada y hizo una pose muy, muy particular. Y en ese momento supe quién era. Reina de mi temporada. La que nos ganó. A ti ya me... La perra de la broma, digo, la moda. Sean bienvenidas a la tan esperada temporada de todas. No de todas. Sean bienvenidas a la temporada de Solo las Más. Yo soy Abies Who, la perra de la moda, la reina coronada de la tercera temporada de La Más Draga y muy a tu pesar, Zoro, la chica más icónica de la moda. La traía así a Pero la ganadora de la moda que dice. Pero acérquense, no muerdan. Ya, venga. Me va a meter a competir. Dije, no, esta está buscando otro lomo ya. Que se siente a 10, por favor, pero no. Y se preguntarán, ¿tú qué o qué, mija? Pues yo seré La su verdad. conductora de camerino, seré su confidente, su asesora, su mejor amiga, pero también, tal vez, su peor pesadilla, ya que les meteré el tacón. Y tal vez les guste. Seguramente me burlaré mucho de ustedes. Pero entre chicas de la moda nos apoyamos. Vamos viendo. Vamos viendo porque esto ya no es un juego, esto es Solo las Más. Hola, señora conductora del camerino, ¿qué está escuchando? Estoy escuchando Fifiesta. ¿Qué? Disponible en... Con razón te vi la boca de lado. ¿Quieren por que les detrás. aplauda con las piernas? Ya. Yo a Abies la quiero mucho desde siempre. Siento que es una persona con una energía bien bonita. Y la verdad es que sí es. Ahora que está ahora está anfitrionando y se me hace muy padre. Y como las veo hambrientas ya, yo sé que quieren fama, quieren más poder. ¿Me encantó? Quiero que pasemos a nuestro primer reto, que particularmente es uno de mis retos favoritos de todas las temporadas. Directo desde la temporada 1, su primer redención va a ser la más alebrije. La verdad, lo primero que se me vino a la mente fue mucho dinero. O sea, yo dije, llámame, porque es de a huevo de botarga, güey. O sea, no puedes salir tú con un payasito. Yo sé que van a llegar con muchos colores fuertes. Necesito armar algo que sea muy distinto, algo que represente también lo mío. Y dije, esta es mi oportunidad de mostrar lo que yo soy. Aquí una debe admitirse, yo vengo nerviosa con este reto, hermano. Vengo nerviosa. Dije, una alebrije. Pues de por sí el alebrije ya está muy fragmentado. Y ahora, ¿yo qué voy a hacer? Yo, hermanas, saben que si yo la voy a regar bien. Yo me puse un poco nerviosa porque la verdad, la temporada 1 no soy la más experta. O sea, la vi, obviamente la vi, pero nunca la volví a ver. Recuerden ir a ver el cuarto capítulo de la primera temporada, ya que ahí Johnny Carmona nos explica divinamente de qué van los alebrijes y revivamos los momentos con nuestras hermanas feminosas. Recuerdo la primera vez que vi ese reto en la temporada 1 y siempre dije, qué padre, me hubiera encantado hacer algo así. Algo tenía que ver de La Más Draga 1 porque ya contamos con 0 participantes de La Más Draga 1. Miren, le mandamos un beso a La Más Draga 1 y esperemos que para Solo las Más 2 esté la blusa de Leta. Yo cuando lo vi en la temporada 1 me encantó. Pensé también en sacar zancos, ¿no es cierto? Y yo dije, yo tengo que hacerlo a mi modo. Obviamente, a chica de la moda, yo dije, hay que poner tendencia, maquillaje. Y revivan bien, tiquitas, y que gane. Pero, esto no va a ser tan fácil, chicas. Y no solamente nos van a presentar la más alebrije, sino que también van a presentar un espectáculo de 1 minuto donde nos presenten su mejor drag. Así que nos vemos más tarde. Oh my God. Oh mi Dios. Empezamos fuertes. Empezamos muy fuertes. Yo vine preparadísima para eso. Me muero de ansias de ver qué es lo que van a traer las demás. Me intriga muchísimo. Demuestre su talento, chicas. Y los que no tienen... ¿Yo qué te hice, güey? ¿Yo qué te hice? Sí. Si vienen a un programa de show, van a hacer show, ¿ok? Prepárense para eso. El pinche Guajardo.
Llegamos al camerino y ahora sí llegó el momento del chismecito, de platicar, de aventar la bufadita y todo. Me hace falta el puño. Spotify. Que empiecen los problemas. Pero ¿cómo se sienten con Belme, aunque no haya estado en ninguna temporada? Me da mucho coraje. No. Yo sabía que había de dos. O les iba a gustar o no les iba a gustar. Como siempre, hermano, la vida es muy polar. O sea, es que no. Yo sigo sin entender. O sea, ¿cómo que? ¿Por qué? Entonces puede entrar quien sea. Ha hecho muchísimas revisiones y se ha involucrado con el proyecto de La Más Draga. Creo que, pues en realidad es otra cosa verlo a grabarlo, verlo a vivirlo y a sentir esta experiencia de trabajar bajo presión. Primera vez que el mundo me ve la barba. Primera vez. Oye, va a ser tu primera revelación de chico. No, pero no voy a traer todavía toda la cara. O sea, voy a traer una máscara. Me enteré que vino aquí a decir su confesionario con una máscara. Se me hace una reverenda horrendez. Miss Velvet, ella dijo, yo vengo en pura chacona vudú. No, hermanas, qué bruta. O sea, digo, yo respeto cada quien. Quítate esa máscara. Queremos ver ese rostro ajado que tienes debajo. ¿Te preparaste psicológicamente para eso? ¡Venga, Diego! ¡Cállate! Así Ya. Diego Atom, búscalo en Instagram. Usted dirá, pues que esta que se trae, que se cree Batman, quién es la hija de Peña Nieto, tantas teorías conspirativas que hay, que si el hijo es Cepillín. Hay que ir a la terapia, chavas. Yo fui. Yo me vine preparadísimo. No, ya pégale, güey. Ya me dejan hablar. Me dejan hablar. Ah, es cierto. No, me siento pues muy nerviosa, la verdad, pero la verdad es un honor competir con todas ustedes. Bueno, no es competir, porque competencias No, cada sí vez- es. No, sí. Yo llegué muy tranquila, hermano. No puedo llegar soltando putazos. O sea, no vas a una casa nueva y entonces a patear al dueño, ¿verdad? Entonces yo calladita de perfil, hermanas, recibiendo los golpes. Yo sé que mucha gente le va a encantar que estés, mucha gente se va a atacar. Y esa gente que se va a atacar, ¿qué le dirías? Ahí a la camarita, amiga, ¿qué le dirías? Me encanta Sinfer Ella dirige. ¿Qué le dirías a esa gente que cree que no deberías estar acá? Me encanta. Gracias por esa pregunta y por darme la oportunidad de decirlo. Yo solamente quiero decir que si te ofrecen entrar a Solo las Más y dices que no, eres una estúpida. Entonces, yo diría, ¿cómo voy a decir que no a esta oportunidad que muchas hubieran querido estar? Muchas de la verdad? Más Draga quisieran. La mayoría. Un saludo a todas las Un que saludo no a todas vinieron. las Un de la saludo a todas las primera. que no vinieron. Yo lo hubiese hecho. Así que está muy en lo correcto y ella tiene que demostrar de por qué está acá en la temporada. Una raya más al tigre. Es que yo creo que uno tiene que entender, y creo que es algo que entendemos todas las que estamos acá, que siempre va a haber gente que le va a gustar tu trabajo y gente que no. Y es así, y siempre va a ser así, o sea, siempre va a haber gente que le gusta tu trabajo y gente que no, y ya. Con que le guste aquí al productor, con eso basta, Exactamente. Güey, con que le guste el que te contrata y que te va a Exacto. pagar. Y los que pagan para verte. Pues sabía lo que venía, sabía que me podían arrastrar o no, pero pues muy lindas todas, la mayoría. Pero no importa, hermana. No importa, una más, una menos. Ya sabemos quién es la competencia de una misma, la cabeza de una misma, ¿verdad? O sea, ya que esté otra, pues es otra para convivir. ¿Y tú cómo te sientes de haber entrado como gran varón y ahora eres una hermosa mujer? ¿Cómo te sientes de estar aquí ya? Pues nunca fui un gran varón. Eras el vaquerito guapetón de que Sí, obviamente, pues era mi trabajo. Era el personaje que hacías. O sea, siempre he sido yo. O sea, con este cuerpo o con el otro, siempre fui yo auténtica y fui muy divertida y siempre he sido la misma persona. Justo en mi temporada tocamos el tema de la transición y yo dije, yo estoy como en el limbo, ¿sabes? De no poder operarme, no poder hacer cosas porque primero está la familia, yo pensaba eso, estaba medio loca. El día que le dije a mi mamá me voy a operar y me voy ya empecé a transicionar y así, me dijo... yo pensé que lo ibas a hacer a los 18, ¿sabes? Entonces sentí como un alivio. Que o sea, te abrazó, te apoyó. Exactamente. Güey. Y desde ese momento, o sea, mi nombre muerto nunca más se volvió a tocar con mi familia. De hecho, mi papá y mi mamá. Mi papá sí, mi mamá igual de que Madison, pero para ellos es más fácil decirles mi güerita. Y siento súper chido, güey. Y ahorita, obviamente, van a ver, la gente va a ver otra faceta. Otra faceta mía. Una Madison más segura, una Madison siendo ella misma. La Madison verdadera. La verdadera, Una bebé. Madison con real, gusto. La real, hermana. La de la tele. Ahorita no estamos para tus mamás.
es muy bonito ver cómo hemos crecido personalmente, cómo hemos crecido como personas, y siento que Madison es un fiel reflejo de cómo ella estuvo en su temporada y cómo está ahora. Solo quiero que sepan que estoy aquí para alentarles y para decirles que sí se puede, no importa la edad, porque yo chiquilla no estoy ya. Ya mamá está grande. Espectacular, Madison y sus tetas. Y yo creo que todas hemos cambiado de alguna manera u otra. Obviamente van a decir, pues tú estás bien mamada. Un poquito, me falta más. Puras mamadas. Me tienen cansada. Puras mamadas. Puras pinches mamadas. Sirena y Rudy, puras mamadas. Es la mesa de las mamadas. Sirena. En esa mesa, Puras mamadas. Sirena, Puras mamadas. Que en esta mesa puras Espérate, mamadas. Puras mamadas, puras mamadas. Espérate, les voy a poner un letrero. Oigan, cambiando un poco de tema más acá, como güey, más, aquí con más unas pesas. más dicharachero. Me encantó. Ustedes que ya estuvieron temporadas, ¿vienen cada una con un propósito, como una redención cada una, o vienen a pasársela chido nada más? Las dos, güey. Yo súper las dos, Un güey. poquito de las dos. Yo, la verdad, la última vez estaba tan controlada yo conmigo misma, güey. ¡Ya! que- Sergio Andrade decía. Ya, ¿Y luego? estúpida, ¿Y déjame luego? platicar, Naka. Que la momento serio. Que no me dejé como fluir. Ajá. Por querer como controlar todo lo que estaba a mi alrededor, güey. Te clavas mucho con el perfeccionismo y pues, o sea, sí está padre hacer las cosas bien. Creo que vengo bastante relajado, vengo bastante mejorado y con un chip distinto para hacer las cosas bien. La verdad. Entonces, pues sí. Yo vine O sea, también a demostrar todo lo que he crecido, la verdad. Siento que estoy segura que he crecido muchísimo de mi temporada. Sí, Y quiero que México lo vea. Ya. Me encantó. Yo igual, güey, después de, o sea, en mi El temporada dominio siento mundial. que yo hice un mugrero, güey, que estaba súper fragmentada porque me había aventado 2 temporadas seguidas, güey. ¿Qué Estaba año de fue? que- ¿Eh? ¿Qué año fue? Como 1980. 1800. Fue hace como 4 años, ¿En güey. qué siglo Y dijo? sigo vigentísima y sigo de que, güey, trabajando con un... O sea, eres de las pocas, la verdad. Ajá, entonces, güey, por eso es como que quiero que esta gente vea el público nuevo Pero que no me conoce. Yo creo que es algo también que nos tiene como en común, de que después de nuestra temporada seguimos haciendo cosas. Sí, claro. Seguimos en cierta manera vigentes en cuanto a trabajo, o que cada uno eligió como un camino de su drag, como que yo me voy a dedicar más a esto, yo me ¿Y voy sabes por por este qué? lado, yo me voy por ahí. ¿Sabes por qué? Porque somos solo las más. Me encantó, me encantó, me encantó. Hay que disfrutar esta vida, yo me siento muy contenta, estoy fluyendo y estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Hay que crecer, hay que cambiar. Y la que quiera y la que pueda. Y la que no, que se quede donde está. ¿Ok? ¿Y tú, Guajardo, muy calladita? Estoy muy concentrada porque me estoy cambiando toda la cara. Te está haciendo la Yo, cara. mira, yo en mi temporada conté con muy poco, hermana. Esta temporada voy a contar con todo. A ti nadie te preguntó, culera. No, en mi temporada conté con muy poco. La verdad es que la sufrí mucho y esta vez yo me vengo a divertir, a verme guapa, a imponer moda, a decirles qué van a decir de todo el próximo año. Ya, urge. Ya, que se invente algo nuevo. Acá. Nos pedían en YouTube, ya volvimos. ¡Sí es cierto! Estamos en la tele, oigan. Es que hay que ser agradecidos porque estamos en la tele. Lo importante aquí es que nosotros estamos todas muy contentas de ser solo las más. Igual un capítulo así de que todas lloremos está amenísimo, pero también hay que echarnos. Yo a eso vine, a que las aguas hacían de bien turbias siempre, porque las chicas ya las vi, todas somos muy amigas y ay, pobrecita de ti. Yo vine preparada para reír y disfrutar. La verdad, y a la que le molesta ni modo. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, me presento. Yo soy Lorena Herrera, porque seguramente ya ni se acuerdan de mí, ¿verdad? Porque ya pasaron como, ¿cuántas? 6, 7, 8, 10 temporadas, pero bueno, sí, soy yo y no es Sirena, porque sí hubo presupuesto para pagarme, aunque sea un capítulo, pero aquí voy a estar. Y voy a ser su conductora esta noche para dar inicio a esta especial competencia donde vamos a ver a nuestras feminosas más icónicas. Así que sean bienvenidos a Solo las Más.
Gracias a cada uno de ustedes que nos está viendo. Muchísimas gracias. Y han logrado hacer este gran sueño realidad. Porque la verdad es que sin ustedes, absolutamente nada de esto brillaría. Y miren que brilla mucho, ¿eh? Y yo, ¿a poco no me digan que no brillo con este vestido maravilloso? Que aprovecho para modelarlo de Mitzi. Gracias, Mitzi. Quiero agradecer también a nuestros aliados por ser parte de esta gran familia. A NYX Cosmetics por crear el camerino de las feminosas que está hermosísimo. Por siempre NYX, la más. A 2X Lager por seguir haciendo crecer este gran sueño. A Soy Water por mantener hidratadas a todas nuestras feminosas y a toda la producción, por supuesto. Soy la más. Cargar en BP gasolina siempre va a estar bien pensado. Así que muchísimas gracias por darle a nuestras feminosas el combustible para brillar en esta pasarela. Y miren que se necesita mucho combustible para hacer lo que nuestras feminosas hacen, ¿eh? La verdad. Así que BP, la más brillante. Esta noche estamos en la búsqueda de la más de las más. Así que esto va a estar, bueno, demasiado espectacular. Escuchen esto. La feminosa que gane esta temporada se va a llevar la cantidad, escuchen muy bien, de $1,000,000 en efectivo. Pero no solo eso, aparte 100,000 pesos en productos NYX Cosmetics. Oigan, 100,000 pesos en productos de maquillaje. O sea, digo, yo me maquillo con esos durante, ¿qué? Una década, ¿no? Así que un súper premio de verdad. ¿Ah? Y por supuesto, la corona y el título de la más draga. Y ahora viene el momento que más nos gusta a todos, la presentación de nuestros jueces. La jueza que nos va a acompañar toda esta temporada es una talentosísima actriz, bailarina, cantante, conductora, bueno, es toda una artista 360. Yo siempre me pregunto, ¿esta mujer hay algo que no sepa hacer bien? Porque de verdad no es justo, además divina, la única, la fabulosa Lolita Cortés. ¡Ay, mamacita preciosa! ¿Cómo estás, mi reina? Bien hermosa. Tú eres mi reina hermosa. Por Dios, hablas cosas maravillosas. ¿Qué te puedo decir? La verdad estoy contenta, feliz de ser invitada, sobre todo en esta ocasión que es tan especial, la temporada en donde tenemos que ver lo mejor de lo mejor, porque a mí me contaron que tenemos a las mejores. Así que estoy emocionada, entusiasmada y eso sí, quiero advertirles, vamos a verlos con lupa, porque el arte de la draga ahora va con lupa, señores. Las más de las más, por supuesto que tenías que estar tú. Te lo agradezco, Lore hermosa. Y bueno, la verdad que estamos felices de tenerte a ti aquí en este lugar. Y como estamos en las más de las más, pues digo, obviamente que tenemos uno de los mejores maquillistas de México. Sí, ¿qué digo de México? Del mundo, por supuesto. Es conocido por trabajar con grandes celebridades del medio del espectáculo. Él es uno de los más de los más. Él es el maquillista de las estrellas, nada más y nada menos. Con nosotros, Alfonso Wiseman. ¡Hello! ¡Párate, por el amor de Dios! ¿Cómo estás, Lorena? Perfecta, pero voy a estar mejor al ver tus carnes firmes y divinas. Por favor, muéstrate. Aquí estoy, Ay, mírame. Vean Yo sabía que esta temporada, las más de las más, pues ibas a conducir tú algunos capítulos y me tocaba contigo. Dije, algo tengo que hacer, algo tengo que mostrar. Carne firme, se vende carne firme, se vende carne fresca, Wiseman. 100%. 100%. 100%. ¿Sabes qué me mantiene fresco? La evolución, el crecimiento de este proyecto que vine a hacer.
junto contigo desde la temporada número 1, que los productores Carlo y Bruno me hacen favor de invitarme. Son dos personas que admiro y respeto profundamente. A todas las participantes que han pasado por estos escenarios cada vez más grandes. No sé qué va a ser la temporada 7 porque pues, a ver dónde vamos a caber. Pero, y ahí bueno, estuvimos en aquella primer temporada juntos, en aquel primer proyecto, creyendo ambos en él. Talía. Y nunca imaginamos la dimensión que iba a tener. Y yo siempre creí en el proyecto, siempre he creído en mis amigos. Y pues desde la primera temporada este proyecto olía bonito, se respiraba éxito. Y bueno, muy de la par el crecimiento que ha habido de todas las participantes, el mundo drag en México, cómo ha evolucionado, cómo ha explotado. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, decía a todo el mundo, yo quiero salir en la tele, yo quiero ser cantante, yo quiero ser actriz, yo quiero ser tal cosa. Ahora oigo a las nuevas generaciones, yo quiero ser drag. Entonces, pues bueno, qué padre, muy afortunado, muy contento de estar aquí al lado de Lolita y al frente tuyo. Y nada, pues mucho éxito y muy emocionado, muy contento de estar aquí. Nosotros felices de que estés aquí con nosotros, Alfonso. Gracias, de verdad. Y bueno, por supuesto, no puede faltar, ¿verdad? Nuestros muchachos, Veneno, Tóxico y Venenito. Pero bueno, están en un lugar que no parece el Dragaltar. O sea, no estoy entendiendo nada. Quiero saber por qué no están en el Dragaltar. Muy buenas noches, Lorena. Es un gusto tenerte con nosotros. Y pues bien, esta noche estaremos esperando a nuestras feminosas en la cima del renacer. Así es, en esta temporada especial estaremos recibiendo a nuestras feminosas aquí en donde, bueno, más bien donde dejarán de estar no tan muertas. Pues esta noche nuestras feminosas nos van a traer un reto con muchísimos recuerdos. Hoy vamos a descubrir quién será la más alebrije. Además, presentarán un espectáculo de talento. ¿Quién de todas nos hechizará y será la más? Ahora sí, ¿están listos para esta gran pasarela? ¿Listos? Aquí vamos. Me observaste y te enamoraste. Ay, qué culpa tengo si yo te caliento. Yo soy la perla que te enciende, dulce morena que te conviene. Me puse buena, me puse chula, pero sobre todo me puse más dura. Güey, hágalo. Una diosa griega, la dueña de todo. Hazme reverencia, aprende de esta nena. Pedile si comenta, habla a mis espaldas mientras me crecen las nalgas. Ay, papi. Me observaste y te enamoraste. Ay, qué culpa tengo si yo te caliento. Yo soy la perla que te enciende, dulce morena que te conviene. Me puse buena, me puse chula, pero sobre todo me puse más dura. Güey, hágalo. Jordanita, la más linda, soy tu loba favorita.
tiene, la que puede, la que en todos lados quieren. Si soy mierda, soy culebra. No querían 360, me veían muy pendeja, pero sigo facturando como estrella yo brillando. La que llena, la que anima, la que toda redomina, medio loca narcisista, pero soy tu consentida, la que no más querida. Soy tu loba favorita, tu mierdita consentida, que yo vine a ganar. Mírame espectacular, soy tu loba favorita, tu mierdita consentida, que yo vine a ganar. Denme mi corona ya. Ya, qué fuertísimo ser una mujer, la verdad, pero más, y se les dijo más, una loba. Soy tu loba favorita, tu mierdita consentida, que yo vine a ganar. Denme mi corona ya. Ya me han dicho que soy buena para nadar y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso goltero a la izquierda no me ve. Yo quisiera deleitarlos interpretando el vals del minuto de Federico Chopin, maestro. Tengo un minuto, solamente un minuto, solo un minutito, nada más que un solo minutito, 60 segundos es todo el tiempo que tengo, no me han dado más para cantar este pequeño vals, sé que es difícil, pero intentaré. Quisiera irme, pero antes tomar el minuto y juro que lo llenaré con las notitas que escribió Chopin. No hay más remedio, lo tendré que hacer, quisiera hacerlo sin equivocarme, pero es tan difícil sin equivocarse, respirar a tiempo, no errar una nota y seguir sonriendo, para que ustedes queden satisfechos y que no reclamen en boletería. Devolviendo las entradas diciendo que esto es una porquería. Sé que hay muchas cantantes que dividen este balsito en 2 o 3 partes, pero yo lo hago de un tirón, como lo soñó el autor. Y ahora debo concentrarme, respirar bien hondo, abrir bien la boca. Lo he pasado sin dificultad, ya he llegado a la mitad. Ya me falta menos de 30 segundos, ya me falta menos, casi 27 para completar este pequeño vals. Cada corche es una tortura, si no respiro me queda dura por mis pulmones. Cuando termine con esta payasada me las tomo, sí señores, a comer un buen plato de ravioles. Y ahora despacito, que falta poquito, se los digo más, es un acelerando. Si no nos apuramos tenemos que no poder terminarlo. Yo me pregunto, ¿y Chopin, ese tuberculoso a qué pensaría cuando lo escribía? Ay, no lo puedo creer, llegamos al final este maldito vals. ¡Guau! Siempre soñé con este momento. Mejor me hubiera quedado dormida. Ah, no es cierto. Hay tanto que quiero contarles. Así que esta es mi historia. La ambulancia.
me presento, soy Belbe Guadalupe. Una niña muy tierna, pero nada más no me busques. Dirás si esta perra nunca estuvo en la más draga. Mi lugar lo robó una draga vestida de juanga. Ese día gris del que casi no se habla. Las audiciones para la segunda temporada. Pecaba de segura, pues era la más deseada. Pasé la what you waiting for y quedé bien funada. Ay, no, mi vida se arruinó. Me sentí como una vil basura que tiraron a un bote de basura. Junto a mí vi una rata muerta y agradecí no estar como ella. En ese momento tuve una epifanía. Escuchen muy bien, les cambiará la vida. Todos morirán, es la realidad. La muerte sí es algo fatal, lo demás puedes arreglar. Todos morirán, nadie se salvará. Lo demás tiene solución, la muerte es lo único que no. El mismo Chabelo le echó ganas, dio batalla, al final se murió. La vida loca da ficción. Ay, la verdad ya olvidé a qué punto quería llegar. Solo recuerden que Belbe la más. ¡Oh! Soro Nasty. Vamos posando, baby, vamos posando. Las chicas de la moda estamos arrasando. Vamos posando, baby, vamos posando. Las chicas de la moda, el mundo conquistando. Sucia y activa con complejos, va de diva. Revista la moda, ella todo la acomoda. Vistiendo de Valenciaga, ella se baja las bragas. Aunque muchos me critiquen, soy la reina de las dragas. Nada de nada, yo no quiero nada. Vestida de draga, me siento la más. Nada de nada, yo no quiero nada. Quiero la corona de todas las más. Pues aquí baila, quito el mundo giro. Con estos tacones son de Christian Dior. Pues aquí baila, quito el mundo giro. Posteando mis nudes, Twitter explotó. Desde la más draga voy vestida ya de Prada. Yo soy de otra galaxia, soy la más bella draga. Alienígena, apocalíptica, una diosa maya rechísima. Marte, Neptuno, la Tierra y Plutón. Con este nuevo ritmo hasta la tacha te explotó. Mi sangre es latina y tengo la piel azul. Te tembló la pucha desde Marte a Pepe Cruz. Posando y bailando con Ginebra y un Blue Moon. La chica de la moda siempre llena de actitud. Posando y bailando con Ginebra y un Blue Moon. La chica de la moda siempre te llena el club. No quiero nada, no pasa nada. Perreando papi, vamos a volar. No quiero nada, no pasa nada. Tranquilo papi, te voy a preñar. Y que no se te olvide, las chicas de la moda lo inventé yo, bebé. La princesa de este nuevo duelo. Bienvenidos a mi videojuego. Mucho nivel, no es un reto. Para ganar hay que estar atento. Mucha variedad de personajes especiales y también salvajes. Mi videojuego Cipher Game. Mucha fantasía, está muy bien. Cipher Game, dale play. ¿Estás preparado por roleplay? Cipher Game, dale play. ¿Estás preparado por roleplay? Yo soy la reina aquí. Lo juego en 1, 2, 3. Yo soy la reina aquí. Mira que anoto un win. Cañón de flores, muchos colores, látigo cepa, baby pelea, invoca Morgana, skin legendaria, polvo diamante, soy deslumbrante. Noche, no hay sonido en la acera, solitaria la luna, sus recuerdos perdió.
En las sombras, las hojas muertas caen a mis pies. Cuando el viento suspiró. Sola a la luz de la luna le sonrió a mis recuerdos, días dorados de ayer, recordando aquellos días de felicidad, volverán a renacer. Fácil, es tan fácil dejarme sola con mis recuerdos, mis memorias de ayer. Si me tocas, descubrirás la felicidad. Mira el nuevo amanecer. Voy coqueta, soy muy la más. Todos me miran aquí y allá. Me imitan mucho, soy única.
Borracha. 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 Cumbia. Borracha. 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 La verdad, qué lujo de presentaciones nos acaban de hacer. O sea, yo me quedé con la boca abierta con muchas de ustedes. Y sí, definitivamente sí son las más de México y por eso están aquí. Y lo acaban de demostrar. Así que un aplauso de mi parte para ustedes y de ustedes hacia ustedes mismas porque estuvieron espectaculares. Pero, es momento de escuchar a nuestros jueces y vamos a empezar de menos a más, porque aquí nuestra juez de hierro. Bueno, primero oigan lo bonito. Pues estamos revisando sus presentaciones 360 grados con lupa y viendo toda la evolución y los pequeños detalles. Rudy, muy padre todo lo que hiciste, pero creo que se debieron combinar colores más cálidos, colores más naranjas, más brillantes. La peluca está muy fría, muy violeta, entonces se hace como una misma gama. Si hubieras jugado con esta combinación de colores cálidos con fríos, hubiera estado perfecto. Rudy Reyes, ¿sabes qué sucede? Tu presentación como talento me sorprendió muchísimo. Creo que eres definitivamente una gran bailarina. Lo que hiciste como coreógrafo, como director, o sea, qué impresión, qué fuerza, qué energía,
qué maravilla, así, qué bárbara. Y sale el alebrije y si te tiemblan las rodillas, te siento que te vas a tropezar, no sabes qué hacer con la cabeza, no sabes para dónde ir. Y entonces me pregunto, ¿tenemos de verdad lo mejor de lo mejor? No pueden ustedes estar muy bien en una cosa y muy mal en otra. Georgia. Ok, bueno. Ella no me vas a decir que le faltaron colores porque trae una paleta de colores justamente divina, ¿no? Hizo una muy buena combinación. Exacto, justamente el color más, no pudo haber mejores combinación de colores cálidos y fríos, como el naranja con el rosa mexicano, con el fuchsia, pero siendo estricto, hubiera evitado tanto negro. Ok, pero la combinación de las alas con esta abeja, creo que es una abeja, ¿no? Una abeja con estas alas increíbles. Y en cuestión de la prueba de talento, me gustó mucho tu vestuario, me gustó mucho este toque infantil que le diste con esta gama de colores menta, con tonos amarillos, que le dio un toque infantil, pero le pusiste veneno con los tonos rojizos en la peluca. Entonces, esta combinación de infantil con veneno, me gustó mucho esta presentación y esta combinación de colores en el alebrije también. Fíjate sí, que... en su musical, perdón que me meta donde no perdón, me llaman yo. y me importa. No, sí me importa. Te Claro veías que divina, sí. eras una muñequita de pastel. Me encantó porque le queda muy bien, ¿no? Eso, el vestidito ampón y así con su carita de muñeca. Felicidades, la verdad que me fascinó. Te ves encantadora porque además este toque tan femenino, ¿sabes? Tan de los, ¿qué será? 40s. Me explico, me encanta. Pero tú sales y tus rodillas estaban chuecas y entonces no sabías qué hacer con las manos y entonces no sabías para dónde caminar y... Vemos esta parte de ti en alebrije que está dudosa, que está angustiosa, que tiene miedo, pero te veo yo bailar y te veo de niña y te veo encantadora y te veo fantástica, te veo divertida con esas plataformas blancas altísimas, maravillosas. Lo que lograste, porque lo entiendo perfectamente, ustedes son arte puro, arte en toda la extensión de la palabra. Todo lo que ustedes hacen es arte. De repente no lo hacemos al 100, nos cuesta trabajo, pero creo que tuviste una gran noche y una gran pasarela, hermosa. Felicidades. Felicidades. Ay, bueno, yo qué emoción de presentarme a mí misma. ¡Ay! Es que ella es sirena. Es que tú no sabes muchas cosas de la vida. Dijiste al principio que yo no pude entender. Pues no lo puedes entender porque ella es sirena, pero es Lorena y yo soy sirena, pero ella es Lorena. Pero. Sí, sirena, es hermosa, es espectacular, es divina y lo que hace lo amo, pero pues mejor prefiero no hablar yo de ti porque pues voy a decir que es la ganadora. Mejor hablar. Qué bueno que no estoy de juez, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos con Sirena, sin duda que le queda perfecto este nombre. Y bueno, una de las reglas importantes en el alebrije, en el reto de alebrije, justo es combinar esta gama de colores. De ese pelo naranja combinados con las alas marino y todos los colores que llevan el océano en las alas. Entonces, excelente combinación. Y bueno, se cayó una pieza, pero sale sobrando con lo bien elegido de la gama de paletas. Y en cuestión del show de talento, bueno, el maquillaje me encantó, las pestañas dibujadas perfectamente, bien definidas, con trazos perfectos, con trazos brillantes, con trazos muy arquitectónicos. Entonces, mucha simetría en el maquillaje. Y bueno, esa es mi opinión en los dos. Híjole, pues la tuya, mi Lola. Aquí estamos en un desacuerdo terrible. Resulta ser que no está bien que se te haya caído una pieza del vestuario. Es muy simple.
a nadie le sucedió, no tiene por qué sucederte. Creo que lo ensayaron y si no lo ensayaron, tendrían... Cuando uno tiene un vestuario incómodo, duermes con él, vives con él, te bañas con él, sales a la calle con él hasta que lo vomitas para manejarlo al 1000. Que te hayan tenido que ayudar para poder quitarte y salió la peluca. Ah, ándale, qué lindo, ok. Me encanta lo de las alas, muy bonito, en fin. Te veías incómoda. Te veías incómoda y no estabas caminando bien. No había una coreografía, no había nada puesto. De ustedes tres, de verdad, llegamos a ti, yo decía, esto va, pero va en picada. O sea, vamos, el Titanic es o sea, lo que les pasó es una estupidez al lado de esto. O sea, de verdad, ningún iceberg. O sea, esto era terrible, terrible. Cuando yo veo en donde tú sales cantando, que no cantaste, no era tu voz. Y entonces me pregunto, ¿qué hago con ella? Ah, pues entonces le tomo mejor una foto. Si no puedes dar más que eso y eres de lo mejor que hay, mi reina, de verdad, o te preparas y eres la mejor o cambiamos de carrera. Vamos con nuestra cuarta participante, nuestra bella Madison. Así es. Bueno, en cuestión del reto alebrije, no sé si pueda decir que es mi favorita. Es que es espectacular. Porque es la que más encontró las características principales de lo que realmente es un alebrije. Coronado, diferentes animales, un caballito de mar, muchos colores, pero más allá de los colores, el brillo, el movimiento que le dio con las manos, con la cabecita todos se estos movía. elementos que suman y aderezan el reto. Si tuviera que ser muy estricto, me hubiera gustado ver más el rostro. Todo el tiempo el caballito de mar ocultó un poco el rostro y traías un maquillaje atrás del caballito de mar espectacular. Muy probablemente me hubiera gustado más que mostraras más tu rostro en los colores. Me gustó mucho. Muchas felicidades. Mi querida Madison, si a mí me dijeran, en este momento tienes que decidir qué alebrije, híjole vieja, estás impresionante. O sea, qué maravilla, estás loca, de verdad. Y entonces, vamos a ver qué se presenta, ¿no? Y señoras y señores, no está cantando ella, número 1. Está haciendo el doblaje de una artista que además lleva toda una vida siendo una polémica. Argentina, Nacha Guevara, con su marido Alberto Favero, cantando el vals del minuto de Federico Chopin. Reina, cuando ella pudo venir a México, dio tres días de funciones y yo la fui a ver. Cantó el vals del minuto. No solo lo cantó, lo interpretó. Porque la letra es encantadoramente chistosa. ¿Sabes qué te faltó? Cantarlo e interpretarlo. Porque esa mujer no se movía del pedestal. Porque tenía que tomar aire para cantar y para interpretar. Si cualquiera de ustedes quiere llegar a interpretar a alguien como Nacha Guevara, o lo hace como ella, o lo hace mejor. No lo puedes hacer peor. Tú vas por el camino. Vas por el camino. No dejes de hacerlo. Si uno tiene errores, sí, qué bueno, porque ya sabes cuál es tu error. Ahora vete y hazlo bien. ¿Ok? Buena elección de canción. Lástima que no lo hiciste mejor que ella. Velvetín. ¿Sabes cuánto pesa lo que traías? No, mucho. Bueno, justo en las presentaciones hay que encontrar el equilibrio porque estamos evaluando todo, ¿no? El vestuario, el maquillaje, el cabello. La mezcla y creo de que colores. le pusiste toda la leña al asador al vestuario.
y hubiera evitado yo un poco tanto blanco. Y bueno, voy a mencionar un error importante en la presentación de talento. Hay que tener mucho cuidado con los pequeños detalles. El empate de la peluca era muy notorio. No estaba pegada. ¿Estaba pegada, señor? Estaba despegado. Estaba despegada. Tú no puedes tener una peluca de ese tamaño y así, en ese color, despegada con la cara completamente descubierta. Sí, lo que pasa es que ahora hay que tener mucho cuidado con la 4K. Ahora cualquier celular Todo tiene se ve. alta definición y es totalmente diferente lo que vemos en persona a lo que lee y detecta la cámara. Entonces, yo lo que recomiendo antes de que salgan al escenario, vean si hay algunos errores y eso antes de que salgan al escenario los pueden corregir. Tu alebrije, bien, hasta ahí. Y entonces sale el talento. Y el talento es nulo. Cantas, y tampoco muy bien, pero lo cantaste. Una historia X. ¿Sabes qué pasó? Que te comió el libro a la interpretación. Tú tenías que habernos contado la historia del libro sin un libro. Si eres lo mejor de lo mejor, hazlo bien. Por lo menos, ¿va? Así es. Bueno, Soronasti, para ir directo, sin duda se permea la personalidad de cada una de las feminosas y fuiste la feminosa que más protagonismo le dio al maquillaje y al cabello. Entonces, sin duda, luciste todo en el maquillaje. En la prueba de talento me encantó tu canción. La quiero ya. Ay, Soronasti, pues la verdad es que como alebrije es una locura. Ver esa gama de colores, esos cuernos, cómo te moviste en el escenario, te veías con fuerza, te veías sensual, te veías encantadora, esas uñas malditas sea, yo las quiero. Y en eso, pues sales a cantar y la rompes. Me habría encantado que tuvieras la coreografía de esta vieja. ¡Ay! Es que ¿cómo bailas? Pero, y tú puedes serlo, puedes aprender, pero no quiero que se conformen. Y bueno, ya que no soy juez yo aquí más que una simple conductora. ¡Ay, Dios mío! Ay, pero eso una sí. simple. La más simplísima, además. La más conductora quiere decir, porque no me quiero ir sin decirlo, que Cipher me dejó con la boca abierta. Bueno, Cipher, wow. Simplemente wow. Los alebrijes nacen de los sueños, definitivamente. Y esta combinación de animales mágicos, increíble. Como estructura está espectacular. Me encantó que te descubriste el rostro, que nos enseñaste la lengua, que lo nutriste con tu voz, con estos sonidos como mágicos. Me encantó. Lolita. Darle vida al animal fue maravilloso. Tener contacto con él, acariciarlo, hacer estos sonidos de los que habla Poncho, de verdad, es que fue mágico. El momento fue mágico y lo agradecemos. Y ese final con la lengua es una cosa encantadora. Hacer esto de los juegos de video, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Insulta tu talento. Los sonidos increíbles. O sea, de verdad. Los sonidos o sea, increíbles. insultas con tu talento, con tu baile, con tu magia, con tus cambios de vestuario. Es insultante y te lo agradezco. Porque por ahí es por donde vamos. Vamos a lo máximo. Vamos a partírnosla. Y tú llegaste y partiste con todo. Felicidades. Qué bárbaro. Seguimos con la patrona. La patrona Guajardo. Guajardo. ¿Cómo lo viste, mi guay? Guajardo, sabes que te adoro, ¿verdad? Bueno. Espectacular ese traje. Bueno, increíble. Las alas, las transparencias, los matices, el satín, etcétera. Pero el pero sería que está muy monocromático. O sea, te fuiste por una gama de la paleta de verdes y lo combinaste un poco con oro. Ese sería el único error. Si lo hubiéramos mezclado más colores, etcétera, hubiera estado casi perfecto. Cuando cantaste esta canción de Cats, el talco, cuando sacudiste la cabeza, lo sentí como que te opacó. Entonces, pues bueno,
yo no sé si le hubiera puesto a lo mejor algo que brillara, glitter, que hubiera Glitter en salido lugar del algo, talco. no sé. Pero te adoro, felicidades. Felicidades tú, Lolita, ¿qué piensas? ¿En serio, Poncho? ¿Pero te adoro? La Después quiero, de lo me que cae bien viste. la Guajardo. Bueno, pues invítale un café, pero de lo que viste en el escenario, ¿es en serio? A ver. Tienes un gran traje de alebrije. Tu coreografía en el escenario mientras estuviste de alebrije, no sé si la tuviste, ni siquiera. Hiciste lo que quisiste y ya. Y entonces viene tu momento de brillar. Y se te ocurre, porque no sé quién te dijo, ¿por qué no cantas la canción de Cats? Una que está trillada, que es viejísima y que le pertenecería a una soprano ligera o dramática o a una mezzo con alcances de soprano. Y entonces, ya cuando el talco protagoniza tu número, imagínate cómo estuviste. Fatal. No diste las notas porque ese número lo que tienes es cantarlo como una diosa. No sé por qué lo hiciste. No deberías de haberlo hecho. Piensa mejor cuando te subas al escenario, qué es lo que vas a hacer. Por lo menos, este programa, para mí, fuiste de lo peor. Qué terrible. Porque me habían hablado mucho de ti. O tal vez esperé demasiado. Pero jamás imaginé la vergüenza del talco. Gracias. Ay, Guajardo, es que no te dijeron que venía Lolita. Eso fue lo malo. ¿Qué onda con la producción? Bruno, Carlo, avísenles. Por el amor de Dios. Que avisen. Que avisen. A mí también, si hasta miedo me dio cuando salí a conducir. Tenemos lo mejor de lo mejor. Entonces salgo y hago lo mejor. O cambio de carrera o soy la mejor en lo que hago. Se acabó. Porque la vida te da oportunidades. Tú decides tomarlas o dejarlas. Deciden ustedes qué hacen con las críticas. Las toman o las dejan. No hay ningún problema, ¿ok? ¿Ya escucharon, mis feminosas? Muy fuertes declaraciones de mi Lolita. ¿Y saben qué? No está hoy, nada más. Va a estar en todos los capítulos. Así que echarle ganitas, ¿eh? Así que echarle ganitas, ¿eh? Y como esta... capítulos. Pero les quiero decir una cosita, ¿eh? Esta es Y una viene de buenas, competencia diferente, muy diferente. Así que les vamos a decir a la más de la noche que se llevará una propinita de 10,000 pesos. Y la más alebrije eres tú. Sí, eres tú. Sí, Fer. Soy mexicana chingona. Sí, Fer, pasa a la cima del renacer para recibir tu estrella dorada. Lo hiciste fantástico. ¡Felicidades, Cifer! ¡Yay! Ganamos, gente, ganamos el primer reto. Un besito enorme a Chema, de verdad. Muchísimas gracias, amigo, por hacer este maravilloso alebrije. Y también un besito enorme a toda la comunidad cosplayer que ahí estamos dándole y representando, sobre todo en este ambiente drag. Así que no se dejen, porque somos valiosos. Y lo mejor de todo, ya tengo una estrellita dorada. Así que vamos sumando puntos y ya tengo mi estrellita. Y bueno, la casi más. Eres tú, Madison. ¡Bravo! Así que por favor, Tóxico, entrégale su estrella rosa. ¡Ay! Casi la más. Bueno,
Ya escucharon a nuestros jueces, así que es momento de decidir cuál feminosa tiene que regresar al dragaltar. Esta decisión no va a ser nada fácil, ¿eh? Porque escuchen con muchísima atención, porque la decisión, ¿saben quién la va a tomar? ¿Saben quién? Ustedes mismas. Así que es momento de que pasen al purgatorio a votar por la feminosa que ustedes desean eliminar de esta competencia. ¿Cómo lo escucharon? Quedé como la blusa de letal de la primera temporada. Y esta. Hermanas, ni el INE me obligó a votar. Pero es un juego. Así que si estamos en ese juego, vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que jugar. No, es que no saben, se viene sangre. O sea, yo voy por esa corona. Y quien se me ponga enfrente, me deshago de ella. Como única regla, no pueden votar por la ganadora de esta noche. O sea, Cipher no entra dentro de este juego. Y en caso de no querer votar, ese voto va a ser para ustedes mismas. Así que dicho esto, piénsenlo muy bien. Lo decía la Biblia, yo no lo quería creer. Me desanimé. Pero alguien se tiene que ir. Ok. Vamos a ver quién es amiga de quién, culeras. Ahora sí, empiezan los putas. Adelante, mis queridas feminosas. Entren al purgatorio. Ay, la verdad, pues nada más por votar, porque la verdad la quiero mucho, es talentosísima, es mi hermana. Va a empezar la guerra, la verdad, porque o contenido o entretienes al público o pues haces amiga de todas, pero pues que ganas, ¿no? Ya, qué fuerte. Y no es nada personal, a todas las adoro, a ella la adoro, pero pues ya. Yo no quiero votar. Bueno, sí, porque si no me voy a ir yo. Pero déjame, me doy un beso que me veo bien guapo. Ay, prendí a uno. Sin querer. Ay, no manches. Y sí me duele mucho porque la vi colapsar. Yo hablé con ella y le di unas palabras, no me quiero ver hipócrita porque no es así, la verdad es que sí me duele. Ay, qué agradable. Ni modérrimo. No, tampoco. Lo siento, hermana. Voté por Sirena porque entre ella y Guajardo tuvieron las peores críticas, pero lo que definió mi voto fue el atuendo. Creo que lo más justo que puedo hacer, aunque me duela, tendría que ser... Siento que sí, mi hermana pues es la menos esta noche. ¿Ustedes qué opinan? Pero pues vamos a ver, que empiecen los putazos y que empiece la... Pues solo las más. Todas merecemos estar acá. Todas. Y sé que hemos hecho una carrera para poder estar y tener méritos para poder participar, pero ya tomé mi decisión. Pensé la verdad votar por mí, pero no vine a eso, entonces pues tenía que escoger a alguien más. Y creo que aparte de mí, ella fue quien lo tuvo más difícil hoy. Y ya. Bienvenidas, mis feminosas. Seguramente fue una decisión muy difícil la que tuvieron ahí en el purgatorio, ¿verdad? ¿Eh? No, ¿O fue muy fácil?
Muy difícil. No. ¿Difícil? Muy difícil. La más difícil de mi vida. Ay, tampoco exagere, no es para tanto. Pues lamento decirles que soy portadora de la triste noticia. Tengo aquí, en mi cabeza, el resultado de quien está a punto de ser expulsada. Expulsada porque ustedes así lo quisieron. ¿Eh? ¿Por qué lo quisieron? No sé. ¿Por qué la eligieron a ella? No sé. Sus motivos tendrán. Pero sin más preámbulo, la mayoría de los votos, la feminosa que tiene que abandonar esta competencia, aunque seguramente lo hizo increíble. ¿Por qué decidieron que fuera ella? Porque quizás es un gran obstáculo para ustedes, ¿no? ¿O por qué? La feminosa que abandona esta noche eres tú. La que regresa al mundo de los muertos. Ya sabes quién eres, ¿verdad? La que regresa al Dragaltar. Eres tú. Eres tú, Velvetín. Da un paso adelante, Velvetín. Lamentablemente, pues, tus compañeras eligieron que te fueras. Entrégale su estrella negra, con la cual regresas al mundo de los muertos, de donde viniste. Feminosas, abran paso sin despedirse de Velvetín. Velvetín, hasta nunca. Pues, ¿qué les digo? Somos montoneras. Qué brutas. Qué triste. Igual y para la más draga 7 que manda audición. En mi temporada dijeron 1000 cosas, te los dije. En mi temporada dijeron que era de lo peor. Y no, soy mucho peor. ¡Nos eliminaron de la más draga! Pero de solo las más culeras, ¿eh? Fue una eliminación tan icónica, querida. Muy drag de mi parte. Le diría a mi abuelita, cuídate de esas calladitas. Son las que te meten la puñaladita. Pero yo, hermana, yo perdono, mas no olvido. Porque estas perras se fueron contra la nueva. Pero pues la vida da muchas vueltas. Vamos a ver, culeras, ¿de dónde tronan los malos chicharrones?
Bye.